Bienvenidos al avance del capítulo 96 de la telenovela Salomé. Rebeca, llena de rabia y celos, se acercó a la cama de Salomé con la intención de acabar con ella de una vez por todas. Le gritó que la mataría para asegurarse de que nunca pudiera estar al lado de Julio, y sin pensarlo más, la comenzó a ahorcar con las manos, mientras sus gritos llenaban la habitación. Salomé, indefensa, no podía reaccionar, y todo parecía perderse en esa oscuridad. Fue en ese preciso momento cuando Willy, que había estado cerca, irrumpió en la habitación y, con una voz llena de furia, le ordenó a Rebeca que se largara. Salomé, al borde de la asfixia, apenas podía reaccionar, pero Willy la estaba rescatando. De pronto, la enfermera llegó al lugar, alarmada por el escándalo, y Rebeca, viendo que ya no podía seguir, salió de la habitación corriendo, dejando a todos en un completo caos. El hospital, que hasta hacía poco había sido un lugar de calma, se convirtió en un escenario de tensión. Los hijos de Salomé, al ver la situación, decidieron tomar cartas en el asunto y les gritaron a todos los presentes que se largaran de ahí. No querían que su madre sufriera más por las peleas y los conflictos que estaban ocurriendo en ese lugar. Sin embargo, la tensión no terminó allí. Romina y Caricia llegaron al hospital, y al ver a Romina, Miguel, visiblemente molesto, le gritó que se fuera de allí, que no la quería cerca. Las palabras de Miguel dejaron a Romina con el corazón roto, pero ella se quedó en silencio, con una expresión triste en su rostro, mientras todos seguían alterados por lo que sucedía. Rebeca, no contenta con lo sucedido, le confesó a Mauricio, en un tono lleno de determinación, que no iba a descansar hasta acabar con Salomé. Ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que Salomé no pudiera seguir siendo una amenaza para su relación con Julio. Luego, como si nada hubiera pasado, Rebeca se acercó a Mauricio y lo besó con pasión, una vez más entregándose a él en un instante de lujuria y desesperación, sin pensar en las consecuencias de sus actos. Julio, por su parte, se encontraba en una especie de trance, sentado junto a la cama de Salomé, perdido en los recuerdos de todo lo que habían vivido juntos. En su corazón, mantenía la esperanza de que ella despertara, de que luchara por su vida como siempre lo había hecho. Sin embargo, el tiempo parecía detenerse, y él solo podía esperar en silencio. En ese momento, Caricia entró en la habitación para ver cómo se encontraba Salomé. Julio, al verla, le informó que Salomé estaba un poco mejor, aunque la preocupación aún estaba presente en sus ojos. Miguel, enfurecido y dolido, le dejó en claro a Romina que no quería verla más. Le dijo que ya no le importaba lo que ella pudiera estar sintiendo, que lo único que le preocupaba en ese momento era la salud de su madre. Las palabras de Miguel, duras y frías, dejaron a Romina completamente destrozada. Ella intentó explicarle su dolor y lo que había estado pasando en su vida, pero Miguel no le prestó atención. Solo le importaba lo que pudiera pasar con Salomé. Mientras tanto, Salomé, entre las sombras de su inconsciencia, comenzó a recordar con claridad lo sucedido en el accidente. Sus pensamientos viajaron a ese momento en el que se estrellaron, y, a pesar de estar tan debilitada, no pudo evitar pensar en sus hijos y en Julio, como si esas palabras fueran las únicas que pudieran darle algo de fuerza para seguir luchando por su vida. Polito, Kiki y Piro, aunque aliviados de que Salomé finalmente hubiera aparecido, no podían dejar de sentirse tristes por todo lo que había sucedido. El miedo de perderla aún estaba latente, pero la esperanza de que todo pudiera mejorar les daba un poco de consuelo. Julio, visiblemente preocupado, se acercó a Arturo para explicarle cómo estaba Salomé. Le dijo que su condición no era la mejor, pero Arturo, intentando calmarlo, le dijo que no debía preocuparse, que Salomé iba a mejorar y todo iba a estar bien. Sin embargo, Julio no podía dejar de temer lo peor. Sentía en su pecho el dolor de pensar que Salomé podía morir y no quería perderla. Mientras tanto, Diego, completamente estresado por la desaparición de Romina, comenzó a exigir que la buscaran para que volviera a su lado y cumpliera con lo que se esperaba de ella. Le dijo a Abel, con tono amenazante, que le daría una lección a Romina para que aprendiera a respetar sus decisiones. La presión sobre Romina aumentaba cada vez más. Salomé,
En medio de su lucha interna, comenzó a recordar vívidamente el accidente. Mientras su mente se llenaba de imágenes y pensamientos, mencionaba los nombres de sus hijos y de Julio. En ese momento, comenzó a hablar de manera débil, pronunciando algunas palabras, como si intentara comunicarse con Julio. Ella le decía que su hijo estaba bien, pero, antes de que pudiera terminar de hablar, Julio le pidió que le dijera quién era su hijo. Sin embargo, en ese instante, el médico entró en la habitación, interrumpiendo el momento, y Julio no pudo escuchar la respuesta que tanto deseaba. El médico, con una expresión tranquila pero seria, le dijo a Julio que ya se habían administrado todos los medicamentos necesarios a Salomé y que, por ahora, lo mejor sería que él se fuera a descansar un poco. Le explicó que todo lo que podía hacerse en ese momento ya estaba hecho, y que el cuerpo de Salomé necesitaba tiempo para reaccionar. Sin embargo, Julio, visiblemente agotado pero decidido, le respondió de manera firme que no se iría hasta ver a Salomé completamente recuperada. La preocupación y el miedo se reflejaban en su rostro, y no podía imaginarse alejarse de ella en su estado actual. A medida que el médico se retiraba, Julio se quedó sintiendo una desesperación creciente al ver que ella no respondía, lo que solo aumentaba su angustia. Sentía que el tiempo pasaba demasiado lento y que cada minuto sin una señal de mejora era una eternidad. Mientras tanto, Rebeca y Mauricio estaban en otro lugar, discutiendo sobre su relación. Mauricio, tratando de averiguar los sentimientos de Rebeca, le preguntó si le gustaría que tuvieran algo más serio entre ellos. Sin embargo, Rebeca, con una mirada decidida, le respondió que no estaba interesada en nada más allá de lo que ya tenían. Para ella, lo que estaba viviendo con Mauricio era solo un pasatiempo temporal, algo sin importancia. Su mente y su corazón, en realidad, estaban completamente enfocados en Julio. Mauricio, sintiendo que las cosas entre ellos no iban por el camino que esperaba, le aconsejó que no fuera tan obsesiva con Julio, que no todo en la vida se trataba de él. Pero Rebeca le respondió con firmeza que, sin importar lo que pasara, Julio sería suyo. Nada ni nadie podría apartarla de él, y estaba dispuesta a luchar por ello, pase lo que pase. Manola, preocupada por el estado de ánimo de Julio, le sugirió que se fuera a descansar un poco, ya que el hospital no era el mejor lugar para seguir con su angustia. Sin embargo, Julio, con una expresión llena de determinación, le respondió que no podía irse a su casa sabiendo que Salomé estaba tan mal. No quería alejarse ni un momento de ella, especialmente cuando su vida estaba en peligro. Rechazó la idea de irse a descansar, y de inmediato se quedó allí, sin importar lo que le dijeran. En ese mismo momento, Arturo, viendo el estado en que su hijo se encontraba, se acercó a Julio y le insistió que tomara un respiro y descansara. Sin embargo, Julio le dijo que no se iría hasta que Salomé estuviera completamente recuperada. No podía dejarla sola en esos momentos tan críticos. La desesperación de ver a Salomé en esa situación lo mantenía en pie, sin pensar en otra cosa más que en su bienestar. Mientras tanto, Rebeca, sumida en sus propios pensamientos oscuros, estaba dispuesta a tomar medidas extremas para lograr lo que tanto deseaba. Llenándose de rabia y desesperación, pensó en hacer un pacto con Satanás para asegurarse de que Julio fuera solo suyo, sin que Salomé pudiera interferir en su vida. Estaba dispuesta a ofrecer el alma de Salomé, y en su mente solo había un objetivo, que Salomé nunca más estuviera al lado de Julio. Estaba convencida de que, si no hacía algo drástico, perdería todo lo que había estado deseando. Con una energía negativa que parecía invadirla, murmuró que Salomé jamás tendría un lugar en la vida de Julio. Mientras tanto, Rebeca, consumida por su deseo de vengarse y asegurarse de que Salomé fuera eliminada de la vida de Julio, continuaba con su pacto con el diablo. Sin escrúpulos, pidió que le ayudara a deshacerse de Salomé para siempre, repitiendo con rabia que su objetivo era que Salomé se muriera y no pudiera estar al lado de Julio nunca más. Sus gritos llenos de desesperación resonaron en el aire, pero justo cuando parecía que su deseo se iba a cumplir, Salomé reaccionó de manera inesperada. Y, con un pequeño suspiro, dio señales de vida. Sin embargo, esa mejora fue solo momentánea, y pronto decayó nuevamente. El médico, al ver la situación crítica en la que se encontraba Salomé, se acercó a Julio y Miguel para informarles con una expresión grave que el estado de Salomé era muy delicado. Les explicó que, aunque se había hecho todo lo posible por estabilizarla, no estaba seguro de que pudiera aguantar mucho más. La situación era tan seria que el médico no creía que Salomé pudiera sobrevivir al día de hoy. Julio, al escuchar esas palabras, quedó completamente devastado. El miedo de perder a Salomé lo golpeó con fuerza, y no pudo evitar sentirse impotente ante la idea de que ella podría morir en cualquier momento. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.